Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenos, profe. ¿Todo bien? Buenos días. En este momento estoy ubicado en una posición de la casa donde casi nunca estoy, entonces no sé qué tan bien me escuchan. Se escucha como con un poquito de eco, pero se le entiende bastante bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Recuerden chicos, por si acaso que tenemos examen ahora, ¿verdad? A las 6. Los temas más importantes son, bueno, el tema de vectores, el tema de movimiento horizontal, caída libre, el tema de proyectiles y el tema de fuerzas. Básicamente hay un ejercicio de cada uno de esos temas. En realidad son 4 problemas los que van a tener en el examen. Del tema de proyectiles, creo que ya hicimos bastantes ejercicios, entonces me voy a enfocar en los otros temas. Así que la práctica de hoy está de hecho realizada con base en esos otros temas. El tema de proyectiles sí entra, repito, por supuesto, pero quiero enfocarme en los otros temas. Hoy vamos a hacer estos 3 problemas, cada uno de ellos, bueno, tiene su tiempillo. Entonces, vamos a comenzar con este de acá, el número 1. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo en voz alta, por favor? Eh, a partir de una casita de perrito, un zaguatico camina 25 metros en dirección desde el oeste, 30 grados hacia el sur. Luego camina 30 metros hacia el norte, donde se encuentra otra casita. ¿Cuánta distancia separa a las dos casitas? Ok, excelente. Entonces vean que lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo de la situación, un diagrama de esta situación. Después de eso, colocar los vectores que están involucrados, o sea, las flechas de esos vectores, el movimiento. Y después de eso, tenemos que calcular, como siempre, las componentes de los vectores, luego sumar los vectores y encontrar el vector total. Y después de encontrar el vector total, calcular la magnitud y la dirección. Chicos, ¿ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Ya se despertaron o siguen en la cama? Les apuesto que hay varios de ustedes que están ahí tirados en la cama con el celular. Deberían salir de un brinco y ir a hacerse un café y conectarse con la compu. Recuerden que se los había recomendado, de estar siempre con la compu y bien despiertos. Bueno, ejercicio 1, entonces. Tenemos que el perrito sale de una casita. Entonces, digamos que esa casita de ese perrito está como por aquí. Es más, denme un toque para ver, para que me sirva el campo donde voy a escribir desde el oeste hacia el sur, ¿ok? Y luego 30 hacia el norte. Se voy a colocar la casita inicialmente como por aquí. Entonces, esta es la casita inicial del perrito. En esta casita inicial, yo lo que hago es definir un sistema de referencia. Entonces, este es mi primer sistema de referencia, que está centrado con el origen en la casita inicial de este perrito. Por supuesto que esto tiene X, esto tiene Y, o si lo quieren ver bien, comparado con el enunciado del ejercicio, esto sería norte, esto sería este, esto sería oeste, y esto sería sur. Es lo mismo, son equivalentes. Entonces el perrito está inicialmente aquí, y luego ¿qué dice el enunciado? ¿Qué hace el perrito? Camina 25 metros al oeste. Ok, específicamente dice que camina, 25 metros en dirección desde el oeste, 30 grados hacia el sur. Si el perrito se fuera directamente hacia el oeste, seguiría para allá, ¿verdad? Perdón, es que estoy admitiendo a mis compañeros. Entonces, repito, si el perrito se fuera directamente hacia el oeste, iría para allá. Pero dice que se va como desde el oeste, 30 grados como hacia el sur.
Esos 30 grados que nos dijeron son estos 30 grados que están aquí. 30 grados. ¿Lo entienden? No se va completamente hacia el oeste, sino como moviéndose en dirección hacia el sur. Este que tenemos aquí, digamos que es el vector número 1. No sé si quieren le llamamos vector A. Voy a ponerle A mayúscula. Este es el primer movimiento. ¿Qué dice después el ejercicio? Que luego camina 30 metros hacia el norte, donde se encuentra otra casita. O sea, desde este punto donde llega el perrito, a partir de acá se va hacia el norte. ¿Dónde queda el norte? O sea, tal vez alguien pensará que tiene que tirar la línea para allá, hacia el norte, pero no, eso no es correcto. Aquí en este punto, el norte, otra vez, sigue apuntando para arriba. Es como si en este punto hiciéramos otro sistema de coordenadas, donde otra vez, bueno, el norte está aquí, el este está aquí, y así sucesivamente, el oeste y el sur. Entonces, desde este punto, él se va ahora más bien hacia su norte, o sea, directamente hacia arriba. ¿Cuánta distancia? 30 metros. 30 metros, entonces es una distancia un poquito más grande que esta, porque esta era de 25. Entonces, 30 metros, un poquito más grande, dirigida hacia su norte. Digamos que esto se llama vector B. Aquí teníamos este norte, pero esta N la borré, ¿verdad? Un toquecillo ahí, le pasé por encima. Pero es la misma cosa, el norte sigue estando ahí. Y entonces, ¿qué se supone que está aquí al final? ¿A dónde llega el perrito? A otra casa, ¿no? Sí, a la otra casita. ¿Y cuál es la pregunta del ejercicio? No me dio tiempo de escribirla. Ok. La distancia recorrida. Sí, aquí la tienen. Se los voy a colocar otra vez. Sí, la pregunta es ¿cuánta distancia separa a las dos casitas? Voy a hacer lo siguiente, les voy a mandar esta presentación por WhatsApp. Es que no se los había enviado, ¿verdad? No, todavía no. Ok, perfecto. Ya se las envío. Mitch Fernández está por ahí. Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo le fue con el perrito? Di la más mala noticia que me pudieron haber dado. Lo siento mucho. Pero todo bien. Sí, lo lamento mucho, de verdad. ¿Hace cuánto le están dando quimioterapia? Ella tuvo cáncer hace 10 años. Nosotros nos dimos cuenta porque quedó embarazada y tuvo un aborto. La llevamos a que le retiraran los perritos y que la castraran de una vez. Y el médico nos dijo que tenía cáncer en el útero. Entonces se lo removieron. Y básicamente hace 8 días le empecé a tocar, se le estaba como sobando la pancita y le toqué como una pelotita del tamaño de un maní.
La llevé, le hicieron exámenes y en términos de 8 días parece como si tuviera 2 bolas de tenis dentro del estómago y ahora me dijeron que básicamente es mejor aplicar la eutanasia porque la cirugía no la aguantaría y la quimioterapia la va a terminar matando. Sí, ya estaba muy débil. Y es que, por lo que me dice, sí está viejita. Sí, sí, ya está mayor, Sí, tiene, tiene 11 años. sí, sí. Me imaginé que le iban a dormir cuando me dijo eso. Sí, sí, yo iba a esperar a ver qué me decían. Igual ahora le mandaron a hacer otros exámenes para descartar por completo que no se pueden, pero di esperar hasta el lunes los resultados. Claro, claro. Aunque los resultados casi que son fijos, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, eso es casi inamovible. Casi que de fijo eso sí. Ah, bueno, mucha fuerza y en estas situaciones hay muy poco que decir. Sí, Fuerza gracias, profe. y abrazos. Gracias. Vean, les acabo de enviar la presentación. ¿Ya todos la vieron? Sí, profe. Ok, bueno, ya tienen el enunciado. Entonces, la pregunta desde un inicio era cuánta distancia separa a las dos casitas. Entonces, me avisan cuando ven la pizarra otra vez. ¿Ya ven la pizarra? No, profe, estamos viendo la presentación todavía. Ok, bueno. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces al final lo que nos hace falta es encontrar la distancia que separa las dos casas. Y la distancia que separa las dos casas, de ahí es la distancia que hay desde la casa 1, que está aquí, hasta la casa 2, que está acá. Entonces, esta es la pregunta. Digamos que esto se llama el vector C. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto mide ese vector que se llama C? Y para hacer eso, pues vamos a hacer suma vectorial. Ustedes tienen que saber siempre que gráficamente, si por ejemplo a ustedes les dan un vector que comienza, no sé, aquí, y otro que comienza y sigue por acá, y otro que sigue por aquí, y otro que sigue por acá. Digamos que este es el vector A, y este es el B, y este es el C, y este es el D. Si este fuera el caso, no es el caso, no tenemos tantos vectores. Pero si fuera un caso así exagerado de un montón de vectores, lo que ustedes tienen que hacer para sumarlos, o sea, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, la suma de todos estos vectores va a dar otro vector. Ese vector, digamos que se llama, no sé, vector E. Este es el vector resultante, o el vector total, vector neto, como le quieran llamar. Este vector E, si lo quisieran graficar, comienza donde comienza el primer vector, que es este de aquí, y termina donde termina el último vector. Siempre así. Repito, la suma de un montón de vectores va a ser el resultado de otro vector. Y ese otro vector total comienza donde comienza el primer vector, que sería el vector A, en este caso, y termina donde termina el último, que en este caso es el vector D. Entonces, este sería el vector E. Pero para sumar todo eso, ya, lo que hay que hacer es encontrar todas las componentes, como siempre. Encontrar el componente X de A, encontrar el componente Y de A, perdón, BX, B en Y, CX, C en Y, D en X, D en Y, y así sucesivamente, como lo hicimos en algún momento. Y luego ustedes suman todo lo de X por separado, todo lo de Y por separado, y ya con eso obtienen el resultante. Recuerden que necesitan siempre encontrar esas componentes. Entonces, regresando al ejercicio que tenemos por aquí, para poder encontrar este vector resultante, que dijimos que le íbamos a llamar vector C, entonces simplemente tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer la suma del vector A más el vector B, y esta suma nos va a dar, por supuesto, el vector C.
Ok, pero para eso, como les digo, necesitamos las componentes X y Y de A, X y Y de B, y sumamos por componentes por separado. Entonces vamos a encontrar eso en la próxima página. Entonces aquí vamos a encontrar A en X y vamos a encontrar A en Y. A en X, por definición, es A, la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y este es A por el seno del ángulo. Este ángulo, bueno, sale del dibujito. Vean que en este caso el ángulo lo tenemos aquí. Sí podemos usar este ángulo porque sale a partir del eje X, por así decirlo. Recuerden que siempre trabajamos con el ángulo que está pegando al eje X. Si yo les hubiera dado el ángulo de aquí, digamos que este vale 60, no usamos este 60 porque está pegando al eje Y. Tenemos que utilizar el ángulo que está pegando al eje X, o sea, este de aquí, el de 30. Si usamos el que está pegando al eje X, de esa manera sí podemos utilizar estas fórmulas así, coseno con X y seno con Y. Entonces, al aplicar esto, ¿cuál es la magnitud del vector A? ¿Cuánto era? 25 metros. Entonces esto es 25 por el coseno de 30. Y esto es 25 por el seno de 30. ¿Y cuánto da eso? La primera da 22. ¿A todos les da 22? ¿Seguros? Con 3 cifras da 21,6. Sí, 21,7 más bien. Porque ese 6 tiene un 5 Sí, después. profe, 21,7. Excelente, 21,7 metros. Nada más recuerden que hay que fijarse si el signo es negativo o es positivo. A ver, la componente X de este vector A, ¿es negativa o es positiva? Negativa. ¿Por qué es negativa? Hacia abajo. Hacia abajo. Izquierda y Va hacia hacia abajo. abajo. Izquierda, porque va para la izquierda. Negativa porque va para la izquierda, en X. En Y también va a ser negativa porque va para abajo. Muy bien. Entonces, esta es negativa porque va hacia la izquierda. ¿Y cuánto da el de Y? Componente Y. 12.5. 12,5. 12,5 metros, que también es negativa porque va para abajo. Excelente, ya tenemos el de A. Ahora saquemos el de B. B, entonces, estaba en azul. B en X y por aparte B en Y. A ver, habíamos hablado de esto. ¿Cuánto vale B en X? ¿Cuál es la componente X del vector B? Este vector está viendo completamente hacia arriba. Está sobre el eje Y. No está utilizando el eje X. Si usted no utiliza el eje X, ¿cuánto vale su componente X? ¿Cero? profe. 0. Cero, claro, ¿verdad? Porque no lo está usando. Y la otra forma de hacerlo, ¿cuál era? Y ahí, ver que aquí el ángulo, ¿cuánto sería el ángulo? Sale desde aquí hasta acá, serían 90 grados. Esa es la otra forma de hacerlo. Si quieren, hagámoslo así. Entonces, esto sería B por el coseno de su ángulo y esto es B por el seno del ángulo. En este caso, ¿cuánto vale B? La magnitud. 30, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y este es 30 por el seno de 90. ¿Cuánto va a dar B en X? 0, ¿verdad? Como ya sabemos. ¿Y B en Y cuánto va a dar? Va a dar 30. Bien, toda la componente en Y de este vector está justo en el eje Y, porque todo el vector está en el eje Y. Excelente, y una vez que ya tenemos eso, de ahí hacemos la suma. Entonces, Profe, me quedó duda con el ángulo de 90. es porque de ahí sale siempre, el ángulo siempre lo tomamos, digamos, cuando son en cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Ok, no se tomaría de la rayita roja al azul. Bueno, Y aquí, por ejemplo, no. no. Ajá. No, porque Ok. esto que está acá es un vector que se ubica en otro sistema de coordenadas. Este vector, Ok. este Eso no vector lo había rojo de visto. acá no tiene nada que ver con este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas es solo para este vector B, el vector azul. Y en este sistema de coordenadas ve completamente hacia arriba. O sea, si está aquí, aquí son 90 grados. Si el vector más bien viniera por aquí, serían 180, que va desde acá hasta acá. Si viniera por acá abajo, ¿cuánto sería? De 90 también. Y no, 270, porque hace toda la vuelta. Ok. 270. Y si estuviera aquí, ¿cuánto sería?
Eh, 360. 360. 360 o 0, da igual, ¿verdad? Yo colocaría 0. Profe, ¿Sí? y digamos, ¿uno en qué caso asumiría que es 360? Como si estuviera al lado izquierdo en la parte de arriba. 360. Sí. No, 360 es lo mismo que 0, es estar aquí. Ok. Ok, bueno. Entonces lo que queda es sumar todo lo de X y sumar todo lo de Y. Entonces el vector C estaba en amarillo. Entonces C en componente X, y ahí simplemente es agarrar la suma de A en X más B en X. Y C en Y es sumar todo lo que hay en Y. ¿Cuánto dan? Menos 21,7 en X ¿No les da eso? y 17,5 en Y. ¿Cuánto en Y, perdón? 17. 17,5. Ok, excelente. Estas son las componentes del vector resultante. Si damos ese vector así, de forma algebraica, o sea, por componentes, sería esto, menos 21,7 en I, más 17,5 en J. Y colocamos las unidades al final, como siempre, metros. Este es el vector resultante, pero a nosotros nos pidieron la magnitud de ese vector. ¿Cómo encontramos la magnitud? Raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Bueno, ¿Ok? y al cuadrado. Sí, entonces sus componentes elevadas al cuadrado y las sumamos. 21,7 era, ¿verdad? Ajá. Recuerden colocar el negativo adentro del paréntesis. ¿Cuánto era la otra? Y bueno, ¿cuánto da eso? $27.9. 27,9. Sí, profe, 27,9. Ok, excelente, esa sería la magnitud. Y esa es la distancia que separa las dos casitas. Otra cosa que yo les podría preguntar es la dirección, el ángulo total, digamos. ¿Cómo encontrarían el ángulo? Recuerda. Ese era la tangente, bueno, eso de los partes en Y sobre los en X, ¿no? Sí, de la componente Y sobre la componente X. Este ejercicio no se los preguntaba, pero si se los preguntaran, pues es eso. Ok, hacemos ahora el segundo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. ¿Cómo estamos? Hoy hasta el momento. Bueno, como les digo, Profe, ajá, tengo una pregunta, digamos, en caso de que nos pidieran como ese ángulo sería negativo, ¿verdad? bueno, depende. La calculadora le tiró el resultado negativo. Ajá. Digamos, en caso de que estuviera negativo, lo pongo en negativo. Es que cuando la calculadora da resultados negativos de ángulos, Ujú. significa, por ejemplo, que si este es el vector y le tiró el ángulo de forma negativa, es porque el ángulo recorre de esta manera. En matemática, formalmente los ángulos van así, antihorarios. Cuando van así, son positivos. Pero cuando van en esta dirección, de forma horaria, o sea, a favor del reloj, que sería así, los ángulos así son negativos. Entonces, por esa razón, le tiró el ángulo negativo, porque lo recorre en esta dirección, para allá. Eso es todo. Ok, ok.
Ok. La dirección. Bueno, vamos con el siguiente. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Un motociclista y una señora en un auto deportivo comienzan una carrera, ambos partiendo del reposo. Como el motociclista es muy crack, permite que el automóvil de la señora comience 300 metros adelante. El motociclista acelera a razón de 8 metros sobre segundos al cuadrado. El automóvil acelera a razón de 5 metros sobre segundos al cuadrado. A. ¿Cuánto tiempo tarda el motociclista en alcanzar el auto de la señora? B. ¿Cuánta distancia recorrió el motociclista para alcanzar a la señora? C. ¿A qué rapidez se mueve cada uno de ellos cuando el motociclista alcanza el auto? D. Suponiendo que el motociclista sigue echando gas después de alcanzar a la señora, manteniendo su aceleración, ¿cuánta distancia total habría recorrido al transcurrir medio minuto? Y E. Argumenta utilizando las leyes de Newton de forma conceptual cuál es la razón principal de que, en general, las motocicletas aceleren más rápido que los carros. Ok, excelente. Vean, chicos, yo les había dejado un ejercicio muy parecido a este. Entonces, necesito que agarren 10 minutos para hacer estas dos, la A y la B solamente. Necesito que los hagan solos. Les doy 10 minutos para eso, para que los hagan solitos. Yo sé que ustedes pueden. Comiencen a partir de las ya.
Sofía, ¿cómo le fue con el ejercicio? Profe, no he podido, la verdad. Me hice un enredo y no, o sea, no me da el mismo resultado. Shamer, ¿lo logró? Profe, lo he intentado de diferentes formas, pero igualmente no me da. A ver, alguien que dé la cara. Bueno, voy a hacerlo. Entonces en el A nos piden cuánto tiempo tarda el motociclista en alcanzar al auto de la señora. A ver, se supone que yo puedo decir, digamos que este es el eje X. El eje X avanza en esa dirección. Aquí, en el origen, según el ejercicio, la señora comienza adelante. Entonces pongamos al motociclista en el origen. Aquí está la moto. Y digamos que como por acá, más o menos, está el carro. ¿Cuál es la posición inicial de la moto? Bueno, 0. La velocidad inicial de la moto, 0, porque sale en reposo. ¿Cuál es la aceleración de la moto? 8. 8. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora con el carro. Posición inicial del carro, 300 metros. velocidad inicial del carro. Ambos Cero parciales. porque está en Cero. reposo también. Sí, 0. Y la aceleración del carro, 5. 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que al inicio la moto está detrás del carro, por supuesto. Pero como la moto acelera más, va a llegar el momento donde ellos se mueven para la derecha. Y en algún punto por aquí, la posición final de la moto va a ser igual que la posición final del carro. Los dos se están desplazando para allá, por supuesto. Pero como la moto acelera más, lo repito, la moto en algún momento va a alcanzar el carro. Digamos que lo alcanza en este punto. No sabemos cuál es ese punto, pero sí sabemos que en este punto las posiciones de la moto y del carro tienen que ser iguales porque están en la misma posición al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos nosotros es igualar las ecuaciones de posición. La ecuación general de posición, ¿qué decía? La ecuación general dice que x es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo, velocidad en x por el tiempo, más la x del inicio. Esta es la ecuación general. Nosotros lo que hacemos es aplicar esa ecuación general con los datos del carro por aparte y por aparte los datos de la moto. Entonces, a ver, encontremos la ecuación de posición final de la moto. Sería la mitad de la aceleración de la moto. Esto de aquí. ¿Cuál sería la aceleración de la moto? Bueno, 8. 8 entre 2 por el tiempo. El tiempo es la variable, solamente lo escribimos. Más, ¿qué sigue en la ecuación? La velocidad inicial por el tiempo. Eso se desprecia. Es 0, se anula, ¿verdad? Más, voy a colocarlos igual. La posición inicial de la moto, que también es 0. Igual los voy a colocar para que se vayan guiando. Entonces, simplemente al final, de esto va a ser 8 entre 2, que es 4, por t al cuadrado. Esta es la ecuación para encontrar la posición de la moto en cualquier tiempo. De forma equivalente encontramos x final, pero del carro. Mismo método. Vamos aquí, la aceleración entre 2 para el carro. ¿Cuál es la aceleración del carro? 5. 5. 5 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Más, voy con este término, la velocidad inicial del carro también era 0. Y 0 por t, y se anula, va a dar 0. Más, ahora
la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial del carro? 300. Ujú. Entonces esto queda 5 entre 2, que es 2,5 t al cuadrado más 300. Esta es la ecuación para la posición del carro si tenemos el tiempo. Si tenemos el tiempo, simplemente lo sustituimos aquí. Y esta es la de la moto. Lo que vamos a hacer, ya dijimos, es igualarlas. Entonces igualemos esas ecuaciones. La del carro dice 4t al cuadrado es igual a 2,5 t al cuadrado. Perdón, este es el de la moto. Y el del carro era más 300, ¿cierto? Quedaba así. Sí, profe. Bueno, ahora despejamos. 4t al cuadrado menos 2,5t al cuadrado menos 300. Es más, esto lo podemos hacer así a P. Esto es igual a 300. Si quieren lo hacen en la calculadora, con modo 5.3. Pero también se puede hacer así. 4. Profe, yo Ajá. lo que hice fue restarlos y después, o sea, los resté, ¿verdad? Es que ya lo acabo de hacer y me dio, los resté, me dio 3 medios de tal a 2, ¿verdad? Y lo despejé t, entonces me quedó como raíz de 300 por 2 entre 3 y me da 14,2 segundos. Sí, sí, se puede hacer así. De hecho, 4 menos 2,5 es, bueno, 1,5t al cuadrado. Y eso es igual a 300. Luego pasamos a multiplicar, ¿verdad? Entonces t al cuadrado es igual a 300 entre 1,5. Entonces t sería la raíz de 300 entre 1,5. ¿Cuánto da eso? 14.1. ¿A todos les da eso? Sí, Sí. Profe, ¿cómo dijo usted que si hacía eso en la calculadora? Ya, y como 5.3. Usando, o sea, acomodando esto así, 0 es igual a ax al cuadrado, más bx más c. Esta es la otra posibilidad. Nada más hay que acomodarla y poner un 0 a algún lado. Pero lo hice así manualmente porque la vez pasada lo habíamos hecho con la calculadora. En una clase que tuvimos de caída libre. Nunca lo habíamos despejado hacia mano. Profe, eso también sale si uno toca como alfa igual. Sí, también. Con el modo calc también se puede hacer así. Entonces ya tenemos el tiempo. Esta es la A. ¿Qué nos piden en la B? ¿Cuánta distancia recorrió el motociclista para alcanzar a la señora? Distancia que recorre el motociclista. Y bueno, la distancia la podemos encontrar con la posición final de la moto, la ecuación de posición. ¿Qué dice la ecuación de posición de la moto? Que la moto parte del reposo inicialmente. Bueno, ya la habíamos encontrado. Queda igual a 8 entre 2 por tiempo a la 2. Sí, 4t al cuadrado. Esa es la ecuación de la moto. Para encontrar la posición en cualquier tiempo. ¿Cuál tiempo vamos a usar aquí? Y el tiempo que tarda alcanzando a la señora. ¿Cuánto es eso? 14,1. 14,1. ¿Cuánto da eso? 795. 795 metros. Y bueno, listo. ¿Preguntas? Ok, la C. ¿Qué nos preguntan en la C? La rapidez Aquí a la que se mueve cada uno de ellos cuando el motociclista alcanza el auto. Ok, la rapidez tiene una ecuación. Es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial.
Entonces la rapidez cuando se alcanzan para la moto sería su aceleración, que es 8 por el tiempo, que es 14,1. La velocidad inicial en ambos casos se hizo 0. Y la velocidad del carro, 5 era la aceleración, ¿verdad? Por 14,1. Vean que en ambos casos la velocidad inicial es 0 porque los dos salen del reposo. ¿Cuánto da eso? La primera 113. La segunda 70,5. ¿Tiene sentido que el de la moto sea mayor? Sí, porque aceleró más. Ya, y la moto tiene que alcanzar a la señora, ¿verdad? Si no fuera más rápido, jamás lograría alcanzarla. Así que sí tiene sentido que sea mucho más grande. Ahora la D. ¿Qué dice la D? Suponiendo que el motociclista sigue echando gas después de alcanzar a la señora, manteniendo su aceleración, ¿cuánta distancia total habría recorrido al transcurrir medio minuto? O sea, nos piden la posición final para la moto. Si el tiempo total es de medio minuto. ¿Cuánto es medio minuto en segundos? 30. Recuerden pasarlo a segundos, 30 segundos. Y ahí simplemente colocamos eso en la ecuación de la moto. La ecuación de la posición de la moto era 4 por t al cuadrado. O sea, 4 por 30 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $360. 360. Bueno, me da 3,60x 10 a la 3. O sea, 3600 más bien. Ah, ok, sí. 3600 metros. Vea que eso equivale a 3,6 kilómetros. Es bastante. Claro que ustedes dan siempre las respuestas según el sistema oficial, ¿verdad? Del internacional. Pero para que tengan una idea y entiendan esto, es más de 3 kilómetros. Bueno, es que la aceleración de la moto era muy, muy grande. Y la E. Conceptualmente, a ver, argumenten. ¿Por qué en general las motos aceleran más que los carros? Hablamos de esto. Profe, Sí, por el eso, si peso no que me tiene equivoco, esto. era por la masa. Por la Porque masa y tienen- por la resistencia que le da el aire. Ambas, de hecho, sí. No hemos hablado mucho de la resistencia al aire, pero sí. La resistencia al aire es importante. Las motos ya tienen menos resistencia contra el aire porque son un poco más pequeñas y más aerodinámicas. Y la masa, ¿verdad? La masa es fundamental por la inercia. Entre más masa, más inercia. Y entre más inercia, más cuesta acelerar algo. Entre menos masa, menos inercia. Entonces acelera más fácil. ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, vamos a hacer el último. ¿Alguien que lo lea, porfa, en voz alta? Usted desea empujar una caja aplicando una fuerza de 110 newtons, 30 grados con respecto a la horizontal, según se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinético vale 0,1 y la caja posee 60 kilogramos. A. Realice un diagrama de fuerzas. B. Halle la fuerza normal sobre la caja. C. Halle la aceleración de la caja. Y D. A qué rapidez se movería la caja después de transcurrir 3 segundos. Ok, excelente. Entonces, primero, diagrama de fuerzas.
¿Cuáles fuerzas actúan sobre la caja? A ver, La fuerza de tensión, fricción. a ver, encontremos primero las más básicas, las que están presentes siempre. ¿Cuál está presente siempre, siempre? el peso y la normal, ¿no? El peso, ajá, el peso que siempre va para abajo. La normal, sí, la normal va perpendicular a la superficie. Como la superficie es plana, aquí se forman 90 grados. Por eso se llama fuerza normal, porque es perpendicular a la superficie. La fuerza con la que jala la persona, que sería, ¿qué es lo que hay? Una cuerda. La ¿no? tensión. Ajá, sí, esa tensión. ¿Y qué más? ¿Alguien lo dijo por ahí? La fricción. Sí, la fricción. Vean que si usted intenta jalar para allá, la fricción va en contra. Esta es la fuerza de fricción, F minúscula y cinética, porque la idea es que vamos a mover la caja. Hay que desplazarla, por eso el coeficiente es K, cinético. Esas son las fuerzas. ¿Qué nos piden en la B? Halle la fuerza normal sobre la caja. Fuerza normal. Ven que la fuerza normal está sobre el eje Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Cuánto va a ser la aceleración en Y de esta caja? 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque no la está levantando, solo la siente como por un lado, ¿no? Exacto, la caja no sube ni baja. No modifica su posición vertical. Si no se mueve en Y, su aceleración en Y es 0. Entonces, la suma de todas las fuerzas sobre esa caja en el eje Y debe dar 0. Y bueno, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa caja? En Y. Tengo la normal, que está completamente en Y. El peso, que está completamente en Y, pero para abajo, negativo. Y la tensión. Hay una componente en Y de esta tensión. ¿La ven aquí? Esta es la componente Y de esa tensión. Pues nosotros nos dieron este ángulo. ¿Cómo encontramos este Y? Es el seno de 30 por la tensión, ¿no? Claro, TY es la tensión T multiplicada por el seno de 30, como hemos hecho siempre las componentes. ¿Es positiva o es negativa? Positivo. Positiva porque va hacia arriba. Más T por el seno de 30. Y bueno, todo esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Porque suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. De aquí podemos despejar la normal. Entonces la normal es igual a el peso menos T seno de 30. Voy a escribirlo un poco más arriba. De aquí el peso como está negativo, yo lo tiro para allá y ya queda positivo. Y esto como está positivo, más bien va a quedar negativo. Dando los valores, bueno, el peso es M por G menos T. La T la conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la T? La tensión. 110 newton. Y con esto encontramos la normal. ¿Cuánto da la normal? $533, profe. ¿Todo les da eso? Sí, profe. 533 newton. Bien redondeado. Sí, me da eso, exactamente. Excelente. Entonces ya tenemos la fuerza normal.
Profe, disculpe. Ajá. Yo tengo una pregunta en cuanto a ese ejercicio ahí. En estos casos la gravedad no se tiene que tomar como un negativo. No, ya les he comentado que como el peso es la masa por la gravedad, sí, la dirección de la gravedad siempre es negativa, siempre. Pero este negativo del menos 9,8 ya está siendo considerado aquí al escribir que esto va para abajo. De hecho, cuando yo hice suma de fuerzas, vean que aquí cómo coloqué el peso. Negativo. Ok, ok. Este negativo es el mismo negativo que indica que va para abajo. Y esto que va para abajo proviene del hecho de que G tiene este negativo. En resumen, ese negativo ya está considerado aquí mismo. Ya, ya. Ok, ok. Pero ya. Con gusto. Ok. Bueno, ¿qué sigue? La aceleración de la caja. La aceleración. Vean que en realidad la aceleración de la caja va a ser en X, porque en X se va a desplazar. La aceleración en Y ya la conocemos, es 0. En Y no se va a subir, no va a ir para arriba ni para abajo. Entonces nos piden la aceleración en X. Esta sí no sabemos cuánto es. Simplemente aplicamos suma de fuerzas en X, es igual a la masa de la caja por su propia aceleración en el eje X. Ahora sí, veamos las fuerzas en X. Según el diagrama, ¿qué tenemos en X? Tenemos el coeficiente de fricción. Bueno, la fuerza de fricción. Que la fuerza de fricción es el coeficiente multiplicado por la normal. Y también tenemos aquí, ¿verdad? La tensión. Una componente de la tensión, esta de aquí. Esta sería la tensión en componente X. ¿Cuánto es TX, por cierto? Es el coseno de 30 por la tensión. Claro, T por el coseno de 30. Entonces tengo la tensión, positiva o negativa. A ver, ¿cómo es esta tensión en X? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, va para la derecha. ¿Y la fricción? La fricción va en contra, que sería negativa. Entonces TX menos la fuerza de fricción cinética. Negativa porque la fricción va en contra del movimiento. Esto es igual a masa por aceleración. Si despejo la masa, lo paso a dividir de una vez. Bueno, ya esto me despeja la aceleración. Ya tengo la aceleración despejada. A ver, encontremos aquí Tx. ¿Cuánto va T en X? Sería 110 cos de 30. ¿Cuánto da? 95.3. ¿A todos les da eso? 95,3 newton. Sí, profe, a mí también me da así. Y bueno, la masa la teníamos desde siempre. ¿Cuánto era la masa? 60 kilogramos. La fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción? 0.1. ¿Y la normal? 533. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética? 53,3. Claro, 53,3 newton. Entonces, ¿cuánto da la aceleración en X?
sea, 0,69 o 0,7. 0,7. 69, 7. Más o menos 0,7 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, hagan esto ustedes solos, a ver si hacen algo. ¿A qué rapidez se moverá la caja después de transcurrir 3 segundos? Hagan esa D. ¿Cómo la hacen? Busquen la ecuación de la rapidez que tiene la aceleración. De hecho, antes la usamos. A ver, alguien que la haga. Esa caja está acelerándose. Significa que entre más tiempo pasa, más rápido la estamos jalando. Porque la aceleración es diferente de cero. ¿Cuánto da esa aceleración? Esa aceleración ya la tenemos. 0,69. Bueno, es 0,7 por los 3 segundos. Sí, básicamente es eso. 2,1 daría, profe. 2,1 cerrado. Bueno, usando Sí. 0,69. Y los 2,07. A ver. Ahorita usamos esa ecuación. O sea, yo les di la ecuación de la aceleración así. VF menos VI entre T. Pero si ustedes despejan la velocidad, también tienen una ecuación para la velocidad. Incluso lo usamos para el ejercicio anterior. La velocidad es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. La velocidad inicial del caja es 0 porque salía del reposo. Entonces la velocidad final va a ser la aceleración, 0,69, por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 3 segundos. 3 segundos. Y bueno, 3 segundos. ¿cuánto da? 0,69. No, ¿cuánto da la velocidad? 2,07. 2,07. ¿A todos les da eso? Profe, era que a mí solo me dan 2 cifras, 2,1. Bueno, haga Es 0,7. que con 0,7 da 2,1, profe. Con Ajá. 0,69 da 2,07. Bueno, 2,07, para que usemos más cifras, para que sea un poco más preciso. 2,07 metros por segundo. Y bueno, listo. Esa sería la velocidad. Claramente, si pasa más tiempo, va a moverse más rápido la caja porque está siendo acelerada. ¿Consultas, comentarios? Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas o comentarios, quedamos aquí. Que les vaya excelente en el examen. Profe, Gracias, profe. Linda tarde. Igualmente. Sí, la escucho. yo quería preguntarle algo de unos ejercicios, bueno, de un ejercicio anterior. Ajá. Deme un momento. Profe, Sí. entonces es que yo entré y usted ya está hablando de eso. Nosotros, ¿cuánto tiempo es que tenemos para el examen? 2 horas y media. Ah, bueno, y entonces en esas 2 horas usted dijo que eran 4 ejercicios. Son 4 Yo problemas. los resuelvo
Ujú. Ajá, exacto. Y después yo tengo que adjuntar la fotografía para No, cada ejercicio resuelto, ¿cierto? no, de hecho, la modalidad cambió. Va a ser más fácil. Ahí aparecen las respuestas. Ustedes tienen que elegir cuál es la respuesta y nada más, listo. Ah, excelente, profe, entonces. Sí, entonces, Genial, por muchísimas ejemplo, gracias. con gusto. Por ¿Perdón? ejemplo, para la pregunta uno, ahí aparece la pregunta uno. Ujú, El inciso ok. A. Aparece el inciso A de la pregunta uno. Y entonces, a la derecha se les va a desplegar varias opciones. No sé, digamos, ¿cuál es la aceleración de tal objeto? Ustedes resuelven el ejercicio a mano. Y a la derecha les va a aparecer 2,5 menos 8, 0, 1000, 200.000. Ustedes eligen nada más lo que les dio a ustedes y ya. Con eso es suficiente. Ah, entonces es como un marque con X, digamos. Sí, una cosa así. Como una Excelente, profe. selección única muy grande, digamos. Solo que Sí, para eso, bastante. sí, solo que para eso sí necesitan hacer los cálculos previamente, ¿verdad? Ah, sí, sí, no habría ningún problema. Esa era mi duda, si siempre teníamos que adjuntar, ¿verdad? La fotografía de todo el procedimiento. No, no van a tener que juntarlo, no se preocupe. Gracias, profe, que pase muy buena tarde. Mucho gusto, Alexa, igualmente. Profe, en el ejercicio 41 del de fuerzas y leyes de Newton, Ajá. Voy a buscarlo. la, ujú, ¿Qué página es? Ah, ya lo estoy viendo. la aceleración no me da. ¿Verdad? Sí, La fuerza normal sí le dio. sí, ¿Y cuánto le da la aceleración? profe, me da como la aceleración normal de 9,8. Pero no puede darle eso porque ya que la fuerza F también está empujando para arriba. Tiene que hacer suma de fuerzas en Y. En Y, ¿cuáles fuerzas tiene? Eh, tengo esa de F, pero el punto, A ver, voy a ayudarle un poco. ¿Está viendo la pizarra? sí, Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, que no sabemos cuánto vale esa aceleración. Pero en Y usted tiene, en ese ejercicio, la fuerza F que la está empujando para arriba. O sea, la fuerza F en Y. Y también el peso que va para abajo. Otra vez, si usted despeja, así obtiene la aceleración en Y. ¿Cómo encuentra la fuerza en Y? Es la componente Y de esa fuerza. ¿Cómo la encuentra? el de la fuerza por el seno del 60. Ajá, exacto. Y listo, ya con eso lo hacen. Ah, lo único que tengo diferente es que la fuerza la tenía negativa. Ah, no, porque en Y va para arriba. Ok, El peso sí es negativo porque va para abajo, pero la fuerza en Y va para arriba. La fuerza en X es negativa porque va para la izquierda. Pero vea que la fuerza en Y está dirigida hacia arriba. Lo que importa no es dónde está la fuerza, sino en qué dirección se aplica y va dirigida hacia arriba. ok, ok. Ujú. ¿Quedó claro?
Bueno, chicos, vayan a hacer el examen rápido, ¿verdad? Pónganle bastante y que les vaya excelente. La próxima semana nos vemos porque tenemos que terminar la materia de energía, que es rápido, y también les tengo que cargar la presentación de esa semana. Entonces vamos a tener que ver 2 temas porque esta semana me dediqué a hacer este repaso. Normalmente no hay una clase de repaso, pero yo lo hice por ustedes para que les vaya un poco mejor. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Gracias. Bueno, Gracias, progreso. profe Juan.